caído un delito de desacato, ha caído un delito de abuso en las funciones que él tiene. Entonces, ese es el procedimiento si el funcionario no llega. Ahora, algunos funcionarios, pues cuando están en el poder, sienten que son inmunes e impunes, pues, ¿no? Y que actúan con prepotencia. Pero, ¿qué pasará con este funcionario cuando deje este gobierno? ¿Ahí quedó el problema o qué pasa? Mire, el problema cuando uno ejerce la función pública, primero no es superior a la ley. Pero muchos así lo consideran. Principalmente cuando escuchan un mensaje de su presidente y les dicen a los ministros, miren, ningún ministro llegue a las citaciones del Congreso. Puede ser que el presidente se le olvidó en ese momento que fue diputado también. A la vicepresidenta que también fue diputado y que ellos citaban a los ministros al Congreso. Pero bueno, esa es una página que gracias a Dios ya terminó. Sin embargo, el hecho de que el funcionario no acuda sabiendo que tiene la obligación de hacerlo y se inicia un proceso penal o se pide de oficio a la Contraloría General de Cuentas para que investigue el caso, el hecho que uno pretende evidenciar que no es transparente, automáticamente hay una investigación y cuando él sale de sus funciones, constitucionalmente tiene 20 años de responsabilidad como funcionario o empleado público. Y es ahí donde ellos se recuerdan que mejor hubieran acudido a una instancia como el Congreso, porque empiezan los temas de la Contraloría, que hay reparos, que hay sanciones, que hay multas, o incluso en algunos casos hay denuncias penales e investigaciones ya donde lo más probable es que hayan orden de captura. Eso lo olvidan los funcionarios, porque muchas veces el ejercer el cargo, el tener el poder, estar en línea con el gobierno, piensan, consideran que están sobre la ley y olvidan esa responsabilidad, incluso porque fueron nombrados en ese momento al cargo. Ahora, por ejemplo, después de que viene, asiste el funcionario, ustedes señalan muchas veces, porque vemos en los medios que se señalan sobreprecios, que se señalan procedimientos anómalos, compras hechas pues, en sistemas que no deben de ser, pero lo que siente muchas veces el pueblo diputado es de que ahí queda pues, ocupa 2, 3 días de las noticias, ocupa desplegados y no pasa nada. Hubo sobreprecio, ahí quedó el sobreprecio, hubo compras innecesarias, ahí quedaron. Por ejemplo, en la interpelación del ministro de Cultura y Deportes salieron una cantidad de situaciones, pelotas, zapatos, etcétera, y que al tiempo vuelven a repetir exactamente las mismas compras. Es decir, como que son ineficientes verdaderamente para causar un impacto real estas fiscalizaciones. Sí, es una percepción de la población. El tema es que como ya no se le da, esto es mediático. Mediático es el salir uno de diputado, señalar un acto de corrupción de algún funcionario, de algún ministerio, de algún departamento, de alguna dirección, porque lo cubren los medios. Sin embargo, el procedimiento posterior, que es ya la investigación en el Ministerio Público o la propia Contraloría General de Cuentas, es más lento, es menos eficiente y menos público en función a que el ciudadano se dé cuenta que esa persona al cual fue señalada por el acto que está cometiendo tenga que pagar por esa falta de transparencia en el manejo de los fondos erarios o públicos. En ese sentido, sí tiene razón la población, porque no se da cuenta que sí hay una investigación. El Ministerio Público legalmente tiene 6 meses para investigar si es causal o no del delito y por supuesto trasladárselo a un juzgado competente para que se pueda continuar con el proceso. Pero eso ya no lo vemos ni incluso nosotros los diputados ni la población. El que sí lo va a ver, y les aseguro que sí lo va a ver, es el funcionario cuando deje la función pública, cuando deje el cargo o la investidura que tuvo. Porque cuando él se apersone a la Contraloría General de Cuentas a solicitar su finiquito, es ahí donde le empiezan a aparecer todas aquellas denuncias o aquellas situaciones del mal manejo que pueda haber tenido, ya sea porque son multas o son reparos o son sanciones o ya juicios que encaminan el actuar del funcionario. Pero sí, en efecto, esa segunda etapa ya no la ve el ciudadano, esa segunda etapa ya no ve que en efecto se da, pero hay muchos funcionarios que ya
están ligados a esa responsabilidad. Claro, porque como le comentaba yo, la percepción general les dice, ahí lo tienen, lo están citando. Se maneja mucho la parte propagandística, digamos, que dice es que solo lo citan para quitarles el tiempo y no pasa nada. Por ejemplo, el ministro de Cultura que estuvo un año casi y pues al final parece que no, como que no hubiera sucedido nada. Entonces el guatemalteco tal vez percibe que se gastó tiempo, esfuerzo, dinero en un proceso que no llega a tener un resultado. Pero qué bueno saber de que en realidad pues sigue un proceso de investigación que eventualmente dictaminará inocencia o culpabilidad. Pero la responsabilidad tendría Porque también, que ser de... sí, el guatemalteco dice, mire, se señala todo esto, pero nunca vemos que dinero que se mencionó que hubo sobreprecio regrese a las arcas nacionales. Sí. Como muchos dicen, mire, la vergüenza... ¿qué pasa? Pero el dinero queda, ¿verdad? Y entonces como que muchos se han hecho millonarios en el gobierno y salen totalmente impunes o por lo menos señalados. Por experiencia, doctor, sí creo que a veces se han corregido acciones de funcionarios que quieren ocultar un acto, un contrato, una compra anómala, y a veces se corrige cuando se denuncia, ¿verdad? O se suspende o se anula. Sin embargo, yo estoy convencido que en la mayoría, cuando sí es enfático el tema de la responsabilidad del funcionario al poder, el tener evidencias, en el caso de un diputado, en contra de la persona que se cita, iniciar un proceso y sí estoy seguro que va a tener problemas posteriores. Usted me recuerdo que trabajó bastante en el asunto de fertilizantes, con FONADES ha seguido trabajando, porque ahí en ese proceso ha habido muchas irregularidades, ¿no? Hay mucha compra por excepción del gobierno que casi que se ha vuelto la regla. El 85% de las compras del Estado se están dando por excepción. Hoy, precisamente, en el tema de fertilizantes, una empresa que gana un contrato de licitación se retira aduciendo una deuda y viene el fondo y compra por excepción 183 millones de quetzales. Entonces, el tema acá es qué hay atrás de eso, qué es lo que sucede, por qué se hace. Y nosotros lo que pretendemos es que haya una eficiencia en el gasto público, que haya una transparencia y que por supuesto alcance para la gente que más lo necesita. Claro, porque en Guatemala el señalamiento permanente es de que no alcanzan dinero para nada. Pero usted mira que el gasto que tiene el gobierno, el ejecutivo, diría yo, aunque también los otros organismos, a veces campos pagados muy grandes, publicitando cosas superfluas o innecesarias. Pero eso le vamos a entrar despuesito, o si quiere le entramos de una vez, porque vamos a tocar, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral saca recientemente, hace 2 o 3 días en los medios, que va a ser más duro en la aplicación de la ley en cuanto a las campañas anticipadas. Este es un tema que la población resiente permanentemente, pero para fin práctico, ¿verdad, señor diputado? Sí. Hemos vivido en campaña casi que estos últimos 8 años, porque no ha parado una tras otra. Ahora, por un lado, creo es uno de los partidos que ha recibido señalamientos de que ha sido amonestado por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo visualiza usted esta situación? Gracias, doctor. Sí, quisiera regresar tal vez al punto de una propuesta que yo hice el año pasado en función cabalmente al tema de la propaganda electoral o la campaña anticipada. La iniciativa iba precisamente a prohibir a los partidos políticos el que se pintaran los árboles, las piedras, las señales de tránsito e incluso los puentes, porque es casi una cultura de la mayoría de partidos políticos el utilizar recursos hasta naturales que afectan el medio ambiente. En el tema propio de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, nosotros estamos conscientes que ya era el momento que el Tribunal Supremo Electoral emitiera una resolución de esa índole. Sin embargo, es importante que el tribunal pueda definir qué es proceso electoral o proselitismo y qué es campaña anticipada o campaña electoral, porque de una u otra forma existe ambigüedad en esos términos y justifican los partidos políticos que están en proselitismo y no en campaña anticipada. Porque el proselitismo, como instituciones públicas de derecho, los partidos políticos deben de estar frecuente y constantemente dando a conocer su filosofía, su ideología, sus objetivos, su misión y su símbolo.
No así hacer una publicidad abierta por personas directamente o llamando al voto.